Bien, la clase pasada habíamos quedado en... habíamos quedado esto con la definición de los códigos inline, ¿cierto? Se hacía la distinción entre declaración y definición, o definición e implementación. En este caso, la definición, la implementación de este método puede ir, en este caso constructor, puede ir en la definición de la clase, la declaración de la clase en el archivo .h típicamente, cuando es una función simple. Cuando es una función más compleja, lo natural es que vaya en un archivo CPP, separada de la, eh, de la declaración. ¿Sí? Entonces, y utilizando el operador de ámbito o de resolución de alcance o resolución de ámbito, que estos dos puntos de acá, ¿sí? Que le dice específicamente a qué clase pertenece este método. ¿Sí? Veamos esto todo muy bien, pero yo creo que podría estar más claro si lo vemos con un ejemplo. Ya. Entonces, ya. Un segundo. Aquí tenemos el archivo .h, vamos a abrir el otro archivo, el vector cpp también, y vamos a abrir el otro, el main cpp, ¿ok? Ya. En este archivo de encabezado tenemos una clase que se llama cvector, que es un vector, lo que nosotros entendemos en dos, en el plano cartesiano, y tiene estos elementos que son públicos, que son los atributos X e Y, tiene el constructor, tiene un vector, que también este es otro constructor, ¿cierto? Que toma como argumentos parámetros enteros. Fíjense ustedes que aquí no tiene el nombre de las variables esta declaración. ¿Por qué no? Es lo que se llama un prototipo de esta función. Y los prototipos no necesitan una... Vaya. No necesitan el nombre de la variable. Sí. Tenemos aquí, ¿qué es esto que está acá arriba? Esto, lo que está aquí, primero, con este símbolo gato, el sharp, son todos los llamadas al preprocesador, ¿cierto? ¿Cómo? De hecho, es una operación condicional del preprocesador.
Y esto se lee si no está definido, if not defined, y luego viene esta etiqueta que se llama cvector_h. Si no está definido, defina entonces cvector h. Y luego aquí acaba el enif. Esto es una operación de control de flujo, pero del preprocesador. No es del lenguaje. ¿Y para qué se hace esto? ¿Lo escucho? Es que no te escucho, Diego. Estos no son variables. Son valores constantes. ¿Sí? Que no se duplique, ¿qué cosa? Entonces, lo que no se duplique es la entrada del compilador. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un archivo encabezado, este de aquí, y esta clase es utilizado en muchos archivos CPP, tengo que poner el include a esta clase, ¿cierto? Vector.h, cvector.h. Y si en muchos archivos CPP aparece ese include, el compilador va a ir y va a venir aquí y va a entrar todas las veces que sea necesario, y eso es una ineficiencia. Entonces, con esta etiqueta que está acá, que no está definida en un principio, la primera vez no está definida para el preprocesador, apenas entra, el preprocesador la define, corre la compilación y se acaba. Entonces, solo entra una vez en esta declaración. ¿Se fijan? Es por eficiencia. Porque podrías, no sé, pues estar cientos de veces en un programa, en una aplicación muy grande, por lo tanto, entraría 100 veces, o sea, muchas veces, qué sé yo, eso es totalmente ineficiente. Los programas compilados son cada vez menos. Y todo se hace en un sistema que es diferente. El paradigma de programación cambió, pero en sus momentos, cuando se tenían sistemas compilados grandes, no sé, pensemos en aplicaciones como el Excel, que es compilada, la que viene instalada en su computador, y que tiene muchísimas, debe tener muchas líneas de código. Compilar eso normalmente toma tiempo. Y cuando estoy en desarrollo y estoy modificando y cambiando y compilando muchas cosas, eso tiene que hacerse de forma eficiente. No estoy seguro si hoy en día esto sea un tema. No lo sé. ¿Está definido el cvector? Vamos a cambiar de ejemplo. Este no es el que quería mostrar. Un momento. Ya, este. No veo nada. Esta porquería tan grande. Ya. Este, este es el ejemplo que quería ver. Controló.
Ya tenemos 3 archivos, que es el casa.h, donde está la declaración de la clase. Una clase que yo le llamé casa y que tiene ciertos atributos que son atributos protegidos, private, y métodos que son public. Entre esos atributos está el número de habitaciones, el área, el barrio y el valor. El caso del barrio es un string, ¿sí? Y aquí incluí esto para decirle que correspondía a ese espacio de nombre, el std, el nombre string, de tal manera que lo reconozca. Si yo lo quito, esto no compila. Lo mismo cuando lo uso como argumento en este constructor y cuando lo uso como el valor que retorna aquí, el getValue. ¿Sí? En casa CPP puse la implementación de estos métodos. Y bueno, esto, el constructor estándar se utiliza, o sea, fíjense aquí ustedes que se hace el include a casa.h, donde está la declaración de la clase, IOStream, porque voy a utilizarlo por aquí abajo, y en cada punto tengo que definir el ámbito del método o en este caso, el objeto que estoy utilizando, o si utilizo sein, este nombre, sein o seout. ¿Sí? Esto es bastante estándar, pero en el caso de aquí, esto no lo habíamos visto, utilizamos sein. Y el sein lee la entrada estándar, que en este caso es el teclado. Y lo que el usuario entre se le asigna a esta variable, a este atributo barrio. ¿Sí? Las flechas van en sentido contrario, es decir, que estamos cargando desde sein en esta variable. Barrio es un string, es un atributo de casa, y se hace así porque estamos como aquí, cuando lo hacemos en este sentido, estamos como sacando hacia afuera, y cuando se hacen con la flecha en este sentido, estamos haciendo la entrada. Porque la pregunta podría ser perfectamente haber utilizado esta flecha de acá y con el orden opuesto, ¿cierto? O sea, sein a este lado y acá poner barrio. Pero no, se hace de esta forma. ¿Sí? Veamos el main. Cuando encuentre. O sea, en el main creamos una casa. Esto era una duda que surgió la clase pasada sobre el constructor. Aquí estamos creando una casa que se llama Recreo, ¿cierto? Que tiene 4 habitaciones, 80 metros cuadrados, y el barrio está definido ahí, Recreo. ¿Sí? Esto crea un objeto ¿dónde? ¿Dónde? No. Está en el stack. Para crear un objeto en el heap, tendría que utilizar la palabra new. O sea, tendría que tener recreo, y recreo tendría que ser ¿qué cosa? A ver, supongamos. Nosotros decimos new casa, ¿cierto? ¿Qué tendría que ser recreo para que eso funcione bien? Tendría que ser un puntero a casa
o una referencia. Tendría que ser un puntero o una referencia. En este caso, con esta sintaxis estaríamos creando el objeto en el vaya, se me olvidó, montículo, ¿cómo se dice? En el heap. Gracias. Lo acabamos de decir y se me acaba de olvidar. En el montículo. Curiosamente se escucha más el colega de la otra sala que mis pensamientos. No, está bien, pero no pasa nada. Entonces, cuando nosotros llamamos al constructor que está definido, en el caso Java siempre hacíamos esto, ¿cierto? Y por eso utilizábamos siempre el nombre de la clase como el nombre del constructor. Aquí también, pero dado que cuando lo creamos en el stack, utilizamos inmediatamente el nombre que le vamos a dar a ese objeto y luego los paréntesis quiere decir que estamos llamando al constructor. ¿Cómo sabemos qué constructor estamos llamando? Es por la cantidad y el tipo de los parámetros, la firma de los parámetros. Aquí creo otra casa que se llama Placilla, pero le entrego como argumento recreo. Es decir, le entrego como argumento un objeto. Y si nosotros vamos a la definición, aquí, recreo, no hay ningún constructor definido que tome como argumento un objeto del tipo casa. Ninguno. Esto, y lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle. A ver, ¿dónde está? Acá. Esto es lo que se llama constructor copia. ¿Sí? Entonces tenemos dos objetos, uno que se llama placilla y otro que se llama recreo. Aquí lo creamos de distintas formas. En recreo le setamos el valor y bueno, ahora podemos hacer un despliegue de la información, casa en barrio de, y después get barrio a un precio de, get valor, etc. Esto no tiene mucho sentido, esto es súper, no tiene mucho asunto. Pero en el caso de placilla, nosotros ponemos el barrio, ¿sí? Es decir, nos va a preguntar y el usuario tiene que ingresar por teclado el barrio y vamos a desplegar lo mismo, el barrio y el precio, ¿sí? Guardamos esto, control S. Esto lo compilamos con G++. ¿Cómo lo compilamos? Con el archivo casa.cpp y casa main.cpp, le salimos una salida que puede ser casa, ¿sí? Lo compilamos, lo ejecutamos. Muchas gracias, Sven. Así es. No me estaba funcionando el autocompletar. Ya. Lo primero es casa en barrio recreo, un precio de 5 por 10 a la 7, o sea, 50 millones. Habría que definir bien el formato de la impresión para que quede mejor. Entonces, aquí nos está preguntando el barrio y le ponemos Placilla, por ejemplo. Y casa en barrio de Placilla a un precio de 0. Este constructor no nos copió el valor de ¿cómo se llama? Del precio. Sencillamente no, lo pescó y creó un nuevo objeto
Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero para ver que existe. ¿Preguntas? Aquí la implementación, cuando dice set barrio, aquí estamos utilizando la entrada CEIN, que es la entrada estándar. Entonces esto va a esperar que el usuario ingrese por teclado hasta que apriete Enter, y eso se lo va a asignar al atributo barrio, lo que sea que entre el usuario por teclado. Entonces ahí está, cuando nosotros acá llamamos Placilla set barrio, ahí definimos el barrio, ¿cierto? Y en la ejecución, aquí nos pregunta, ingrese el barrio. Y eso está aquí. La primera línea nos dice ingrese el barrio, 2 puntos, nueva línea, y ahora queda esperando, ¿sí? No sé. Ya. Ya, clase automóvil, autonomía, nuevamente. Es igual a lo que habíamos definido anteriormente, pero esta vez le agregamos el modificador const, que vamos a mirar un poquito más en detalle, que quiere decir que esto es constante. Es decir, que estos métodos no cambian atributos del objeto. Es decir, cuando era un, ¿cómo se llamaba? Accessor, es decir, que solamente accede a los atributos del objeto y no los cambia, se puede utilizar el modificador const. Y, por supuesto, no es obligatorio. Ya veamos la implementación de los métodos. Esto es el constructor que define todo en cero, inicializa todo en cero, constructor por defecto. Luego tiene este display const, que lo único que hace es desplegar toda la información que tiene los atributos, todos los valores de los atributos. Y en este caso, en input, utiliza este sein, ¿sí? Aquí está más fácil de leer porque se entiende que cuando utilizo este sin los 2 puntos, sin el operador de ámbito, de resolución de ámbito, quiere decir que en alguna parte de mi CPP puse using namespace std, para que esto tenga sentido. Si no, esto no, sencillamente no va a compilar. Aquí podemos hacer sobrecarga de los constructores, es decir, definir más de un tipo de constructor. Tenemos el constructor por defecto, que es el que no toma parámetros. Tenemos un constructor que va a tomar argumentos, make, doors, cylinders, que toma un string, un entero y un entero. Pero además significa que este tiene uno que dice int engine size igual 2. Esto, notación, quiere decir de que engine size es un argumento opcional, tal como ocurre en Python, ¿cierto? En Python tiene esto mismo, que si yo le asigno un valor, quiere decir que este argumento es opcional, y cuando no está utilizado, toma un valor por defecto 2. Y esto en Java sería lo equivalente a tener 2 constructores diferentes. ¿Sí?
En el caso de automóvil, este toma como argumento un objeto, una referencia constante a un objeto de la misma clase. Vale. Y este es lo que se llama el constructor copia. Significa que el valor de A no puede ser modificado en implementación. También. O sea, es sobrecarga de cualquier método. ¿Sí? ¿Cómo llamo a los constructores? En el caso de por defecto, Automobile My Car, y aquí se llamó, y por lo tanto en esta instrucción se crea el objeto, utilizando el constructor por defecto. En esta se crea el objeto, pero el objeto tiene un nombre, Your Car, que utiliza el constructor, en este caso, que no era por defecto, sino aquel que tenía parámetros de entrada. Y luego aquí utilizamos constructor copia para crear otro. Aquí, cuando yo hago la implementación, en el caso de esta definición, de esta notación, donde pongo el valor opcional, cuando hago la implementación, coloco este parámetro, pero no pongo el igual a 2 en la implementación, solo en la declaración. Ya, puede ocurrir, y ocurre muchas veces, que los parámetros que yo utilizo en el argumento de un constructor son iguales, o sea, tienen exactamente el mismo nombre que los atributos del objeto, de la clase. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo los mismos nombres? Y tengo este num_doors igual a num_doors o num cylinders, num cylinders, etcétera, lo mismo. En este caso, aquí hay una ambigüedad y yo no sé cuál corresponde a cuál. ¿Cuál es corresponde al atributo y cuál corresponde al parámetro? Y para hacer esta distinción se utiliza el clasificador this, que es un puntero definido por el sistema que apunta al objeto que yo estoy trabajando en ese momento. Y dado que es un puntero a una estructura, ¿cierto? Bueno, en este caso puede ser una clase, pero desde la perspectiva de C++, puede ser una clase o una estructura, da lo mismo. Yo puedo definir una clase utilizando la palabra extract. Utilizamos este operador, que quiere decir el atributo num2, donde apunta this, asígnele este valor. En Java utilizamos this, dos puntos, el atributo. O sea, punto el atributo. Aquí utilizamos el guión mayor que la flecha. Bien, tenemos listas de inicialización también que podemos tener en los constructores. ¿Qué significa esto? Tenemos, por ejemplo, el constructor en la implementación del constructor de automóvil, tenemos sus parámetros, ¿cierto? Que toma el constructor, pero además tenemos dos puntos y quiere decir que el atributo make del objeto, de la clase, se le asigna el valor del parámetro make que está aquí. Esto hace que todos estos valores que están aquí se inicialicen antes de que se ejecute el constructor. Y la pregunta es, ¿por
qué? ¿Cierto? ¿Por qué se hace esta complicación? La respuesta tiene que ver con el uso de... se usa en herencia y también en este caso lo vamos a dejar la explicación restringida solo al uso de const. Const, vamos a partir de ahí. En C, cuando nosotros tenemos una variable, un valor constante, si ustedes se acuerdan, uno utilizaba una etiqueta, este valor pi, utilizando el preprocesador. Es decir, que cuando yo en cualquier parte de mi código pongo en mayúsculas pi, el preprocesador va a escanear todo el código y donde aparece pi reemplaza el valor numérico de pi en todo el código. Eso es útil cuando tengo valores constantes que no deberían cambiar a través del código, pero a veces cambian, no sé, el IVA. Por ejemplo, entonces ya pongo porcentaje IVA, no sé, ¿cuánto es? ¿19%? No tengo idea. Pero después viene una ley a los años y cambia el valor del IVA. Entonces el valor del IVA ya no es 19%, sea 21%. Porque normalmente siempre cambia para arriba, nunca para abajo. Pero, entonces, o supongamos que cambia 17%. Y queda, en vez de poner el 17%, lo que se le llama en programación a esto, los números mágicos, es por todo mi código, que puede ser código muy grande, por lo tanto es una mala decisión, una mala práctica, porque cuando cambia de 19% a 17% el IVA, tengo que buscar por todas partes dónde está y hacer los cambios manualmente. Y en alguna parte me puedo equivocar, o se me puede olvidar, y no lo cambio, y eso queda mal, o cambio donde no debo cambiar. Entonces, se resuelve esto utilizando el preprocesador. Cada vez que compila, reemplazo, y eso es lo que se llama constant folding en inglés. Es decir, reemplazar las constantes por la etiqueta por los valores constantes. Constant folding. ¿Qué pasa? Al ser un valor constante, no tiene asignado memoria. El compilador no le asigna memoria porque básicamente pasa a ser un número, ¿cierto? Y yo tengo que hacer utilizando esta expresión que está acá, que si bien define pi, pero además lo declara, inicializa con el valor. Yo no puedo poner define pi nada más, eso es un error, no va a compilar. Eso en el caso de C. En el caso de C++, se utiliza el valor const para evitar que un atributo, variable o parámetro cambie su contenido, ¿sí? O para indicar que un método no cambia el estado de un objeto, como ya lo vimos, que display decía void display const, ¿sí? Y bueno, cuando yo utilizo el valor constante de esa forma, yo puedo definir un entero n que es constante, que es igual a 25. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le asigno a n otro valor, eso da un error. No funciona. Pero además, como es un valor constante, similar a C, yo tengo que inicializarlo. Porque C++ utiliza const, es decir, esta cosa no cambia, y utiliza la idea de C que no cambia y además no le asigno memoria. Si no le asigno memoria, entonces tiene que estar en su declaración inicializado. Si no está inicializado, no le puedo, no, me dice un error porque eso no tiene memoria, así que no lo puedo declarar después. Sin embargo, con un valor constante, puede que en un archivo, ¿cuál es el ámbito de un valor constante? El ámbito de un valor constante es local al archivo donde está definido. Si yo tengo casa.cpp y tengo definido un valor constante, lo puedo utilizar en ese archivo, casa.cpp. Si yo lo quiero utilizar en otro archivo, entonces tengo que declararlo como extern const double. Tengo que utilizar la palabra reservada extern.
¿Y esto qué quiere decir? Esto sí funciona, pero quiere decir que está ese valor Z, double, que es constante, está inicializado en otra parte, en otro archivo. Sí, si no, no lo ven. No, claro, eso tiene que ocurrir. ¿Escucharon la pregunta de Pablo? Por lo tanto, yo tengo que incluir, tengo que usar un include al archivo donde está inicializada esta variable constante. Esta constante. Por lo tanto, los valores constantes tienen dos cosas. No pueden cambiar y el compilador va a tratar en lo posible de no asignarle memoria. ¿Sí? Ahora volvamos a nuestra... Ya, aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo en mis atributos por ejemplo, en el número de puertas, es decir, bueno, el auto no debiera cambiar el número de puertas, ¿cierto? En general. No le puedo hacer otra puerta. Entonces, esto debiera ser un valor const int num doors, ¿cierto? Si yo defino un atributo que es constante, la opción que tengo para que esto sea válido, recuerden, no puede cambiar de valor, pero en algún momento lo tengo que inicializar, tendría que en este momento inicializarlo igual a 4, por ejemplo, 4 puertas. Aquí. Y tendría que ser lo mismo para todos los objetos de la clase, ¿cierto? Entonces, lo tendría que inicializar aquí, que es una opción. La otra opción es inicializarlo en la lista de inicialización. Y esta lista está antes del cuerpo de la función del constructor. Por lo tanto, nos permite asignar valores a aquellos atributos que son constantes. En ese momento. Porque al momento de que se abre el cuerpo de la función, el valor constante ya tiene que estar definido. No lo puedo modificar en el cuerpo del constructor, ni en ninguna otra ocasión. ¿Sí? Ya. Entonces, para aquellos atributos que son const, tenemos que utilizar necesariamente una lista de inicialización en el constructor. Sin embargo, ya, el valor aquí, fíjense ustedes que en el caso de C, utilizar un valor constante vía el preprocesador es, no es parte del lenguaje. O sea, yo no puedo poner un hashtag define mi valor, etcétera, dentro de una función. No tiene sentido. Sin embargo, const es parte del lenguaje. Por lo tanto, puede estar en un atributo, ¿cierto? Puede estar en un método, cuando el método no cambia el objeto. Puede estar en una variable o en un parámetro. Es el valor que retorna la función también. Puede ser constante. Si lo hacemos constante, pero cada rango de código te va a asignar ese. Ahora vamos a ver esto. Ahora vamos a ver eso. Y como es parte del lenguaje, ese modificador se puede aplicar a variables, y en particular a variables que son punteros.
Y ahí existen dos opciones con esta definición. La primera es que pueda cambiar a cambiar a lo que apunta, es decir, que yo tengo un puntero a un entero y ese entero no lo puedo cambiar, ¿cierto? Recuerden que los punteros me permiten manipular a través del puntero indirectamente otras variables. Por lo tanto, cuando yo aplico const, en este caso es a la otra variable a la que apunta el puntero que está utilizado el modificador const. O bien, puedo decir que este puntero no cambia, es decir, que está apuntando a una dirección y yo no lo puedo apuntar a otra parte. La anotación hay que leerla con cuidado y puede inducir a confusión. Entonces, la palabra const se asocia a lo que tiene más cerca. Por ejemplo, const, el entero al que apunta el puntero A es constante. Sí. Entonces dice A es un puntero, porque A es un puntero, ¿sí? Asterisco A, ¿cierto? A un entero constante. Es un puntero a un entero constante. Es decir, donde yo apunta no cambia. Entonces no puedo cambiar el dato apuntado. ¿Ven? Apuntar con un constant a un int que no es constante. Podrías cambiar ese valor la referencia anterior, pero no. Déjame ver si te sigo. Tú dices utilizar const int un puntero, o sea, utilizar esto que está aquí, ¿ya? Para apuntar un entero. Para apuntar un entero, ¿ya? Y luego el entero no lo puedo cambiar. Aún si es que puede estar inicialmente por... Como entero B. No, no lo puedo cambiar. Ya, ni siquiera utilizando otra referencia diferente. ¿Con otro puntero? No. Eso le estamos diciendo al compilador que el valor al que está apuntando este puntero no puede cambiar. ¿Sí? ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Ya. Ah, es una buena pregunta. Ya, es una manera de verlo. Ya, vamos a fijarnos solamente en la primera instancia. Aquí, ¿sí? La pregunta de Aileen es, no está muy claro qué es lo que puede cambiar o qué es lo que no puede cambiar. ¿Sí? Ya. Entonces la pregunta de Aileen es, yo definí un puntero a un entero constante con esta definición. Entonces, la pregunta de Aileen, ¿puedo utilizar A para apuntar a otra parte? Y la respuesta es sí. A puede cambiar. Yo puedo apuntar a otra variable entera. ¿Sí? La variable entera a la que está apuntando esa no puede cambiar su valor. Si era una variable que almacena 10, no puedo cambiar el 10. No, no la estoy inicializando, eso es verdad. Tendría que inicializarla. Sí. Exactamente. Oh, eso es súper buena pregunta. O sea, la pregunta de Aileen es, ya, este puntero definido como que apunta a una cosa constante, va a proteger de cambios la variable a la que apunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo luego lo apunto a otra cosa? La nueva no puede cambiar. ¿Qué pasa si luego este puntero A
expira, porque está dentro de una función y muere. Pues ahí sí puede cambiar. Entonces, si tú te fijas, es extremadamente, o sea, tu pregunta es súper buena porque le da utilidad a esta cuestión. Porque la utilidad quiere decir que yo voy a utilizar un puntero ahí y durante el tiempo que este puntero vive, existe, esos datos no pueden cambiar. Y me permite manipular. ¿Y qué logro con eso? Un nivel de seguridad adicional cuando tengo datos que pueden ser accesados por múltiples objetos, funciones, etcétera, y me aseguro que aquí nadie lo toca hasta que yo lo desocupe. Y después cambia otra cosa, etcétera. Entonces, eso suele ocurrir en sistemas concurrentes, donde hay concurrencia de múltiples procesos en mismos datos. Entonces, ocurre en procesos concurrentes que puede ser, por ejemplo, en programación paralela. Cuando tú estás paralelizando procesos y tienes que trabajar sobre los mismos datos, tienes que asegurarte de que esos datos, durante el tiempo que yo lo estoy modificando, no lo esté modificando simultáneamente otro proceso. Y eso hay varias formas de hacerlo con semáforos, etcétera, pero esto es una forma de hacerlo dentro de mi propio programa. Añadir ese nivel de seguridad. Y hay otras cosas, por ejemplo, donde también eso ocurre en bases de datos. En base de datos, mientras yo estoy procesando un registro, ese registro está protegido para que otros puedan intervenir durante ese tiempo que yo lo estoy procesando. Pero, entonces ahí surge, ¿cuál es la necesidad de tener const en un lenguaje más moderno que C? Es porque van a ocurrir este tipo de cosas que en C no es simple de resolver. Primero, no es evidente, y C, tal cual lo tiene definido, C define const, sí, también define const, y lo define como un valor que no cambia y que no almacena memoria. Sin embargo, esto sí almacena memoria. El compilador va a tratar de hacer esa definición del constant folding, es decir, de poner el valor constante en todas partes donde aparece, el valor constante, y no almacenar memoria, eso lo va a tratar de hacer siempre. Pero hay ocasiones en las que no. En el caso de C++. En el caso de C, el hecho de que yo no pueda almacenar memoria en un valor constante, me limita muchísimo el uso de esa palabra reservada const en C. Y terminamos utilizando el preprocesador. ¿Sí? Bien, ahora viene la otra parte, que es que yo puedo definir que el valor constante es el puntero. El puntero es el constante. ¿Y qué quiere decir esto? Que exactamente que la dirección, una vez inicializada, esa dirección no cambia. O sea, está definido por el tipo, el puntero en este caso es del tipo entero, y quiere decir que una vez inicializado, esa dirección yo no lo puedo hacer apuntar a otro entero. Puedo modificar lo que está dentro de ese entero, sí. Estamos restringidos a un tipo entero. Porque eso de 4 bytes, ¿de qué depende? No. ¿Ah? No. ¿Se fijan la pregunta? Voy a repetir la pregunta o el comentario de Pablo. Pablo dice, cuando el puntero es constante, es decir, apunta a una variable entera, ¿cierto? La variable entera yo la puedo cambiar. Se apunta a un entero que almacena 5, yo puedo decir, bueno, 6, o 20, o menos 10. Pero la dirección a donde está apuntando no cambia. Yo no puedo hacer que apunte a otro, ¿sí? A otra variable entera. Pero ahora venía el comentario de Pablo que decía, entonces estamos restringidos a 4 bytes. Es decir, apunta a un espacio de 4 bytes y no solo un espacio de 4 bytes, que quiere decir el largo al que apunta, que depende del tipo,
sino que a ese espacio particular inicial donde yo lo inicialicé, a ese, no a otro espacio de 4 bytes, no a otro espacio entero. Y yo le digo, pero no son 4 bytes necesariamente. Entonces le digo, apunta un entero. Entonces, y digo, ¿de qué depende que sean 4 bytes o no? De la plataforma. Si yo estoy, arquitectura me dijo Alejandro, gracias. La arquitectura, es que no me queda muy claro la arquitectura, digo más bien la plataforma. Por ejemplo, estoy en una máquina de 32 bits. No estoy seguro si el entero definido en esa máquina es 4 bytes. A lo mejor es 2 bytes. Pero sí sabemos que apunta a un tipo entero, sea cual sea la definición en esa máquina. Entonces, estamos restringidos a un entero, no a 4 bytes. ¿Podemos manipular los bytes? Sí, se puede. De la manera en la que apuntan. Eso sí se puede. Sí. O sea, el espacio, se puede jugar con eso. Sí. No puedo cambiar a dónde está apuntando. Eso. Tenía unos ejemplos y aquí es donde colapsó todo esto. Porque tuvo un error. Aquí. Un error que no comprendo. Esto es el código fuente de las slices. Entonces, esto es el código fuente de mis presentaciones. Y este ejemplo, por alguna razón que está acá, no me aparece, no lo logré resolver. Bueno, esas son las cosas cuando uno se pone a hacer, se pone creativo. De repente esto no entiende. Pero se entiende aquí, ¿o no? ¿Sí? El espacio entre el hashtag. ¿Cuál espacio? ¿Esto? Sería maravilloso. Vamos a ver. No. Sí, recuerdo haberlo tratado, sí. Pero gracias de todas maneras. Entonces lo vamos a ver en el código fuente. Bueno, por ustedes no es problema. Son la audiencia adecuada. Entonces, en Markdown, todo esto está escrito en un lenguaje declarativo que se llama Markdown. La gracia del Markdown es que es fácil de leer. O sea, la slice anterior está escrita así. Calificador const en punteros. Entonces, luego el asterisco espacio, ese quiere decir que es un bullet. ¿Sí? Y luego pongo un espacio y ahí tengo los bullets anidados. Cuando yo quiero agregar código, tengo que agregar 3 backticks y pongo el lenguaje. En primera parte del curso aquí ponía Java y ahora pongo C o C++, o sea, C++ o C en realidad. Y aparece con el Instant Highlighting en el HTML. O sea, a mí me parece mucho más elegante que esto que hacerlo en PowerPoint. Sí. Y cuando yo pongo una figura, bueno, aquí no hay ninguna figura. ¿Acá había figura o no? Creo que sí había una. Ah, y cuando tengo que poner rojo, el Markdown va por defecto, yo puedo poner etiquetas HTML. Entonces aquí puse esta etiqueta HTML para definir los colores en rojo. Y aquí puse la figura. En fin, ya, volvamos a la explicación, volvamos al contenido. Entonces, tenemos que cuando el elemento apuntado es constante, ¿sí? Entonces tenemos una función cuyo parámetro de entrada es un puntero a un entero constante. ¿Sí? Aquí, si yo quiero hacer asterisco punto A, es decir, modificar
el elemento al cual apunta A, asignándole 50, es un error. No lo puedo modificar. Si yo, sin embargo, si yo quiero cambiar la dirección de A, y A puede ser que esté, por ejemplo, apuntando al primer elemento de un arreglo. ¿Sí? Y si yo hago A++, se mueve al siguiente elemento de la regla. ¿Sí? Pablo me mira y me dice no. Sí, porque el entero del constante, A es el puntero, por lo tanto A yo lo puedo hacer apuntar a otra parte. ¿La ubicación de qué? Aquí no hay 50. No sabemos lo que hay en el otro lado. Sí, la perdemos, claro. O a lo mejor no, si hacemos menos. Volvemos para atrás. Claro. Entonces ahí es como que estamos leyendo elementos de un arreglo, por ejemplo, estamos haciendo una suposición bien grande, y ese elemento no lo podemos modificar mientras lo estamos leyendo, mientras está esta función activa. ¿Sí? Ahora, al revés, cuando el puntero es constante, la misma función, si nosotros queremos asignar A asterisco igual 50, esto es correcto, yo puedo cambiar el valor al que apunta, pero no puedo modificar hacia dónde está apuntando mi puntero. ¿Sí? Ya. Y por último, el uso de const en métodos. Dice, se usa para atributos o parámetros que no deben cambiar. ¿Sí? Y siempre usamos const cuando declaramos métodos que no modifican datos del objeto, atributos del objeto. Entonces, en este caso, la palabra reservada const va después del nombre de la función y después de los paréntesis. Esto en el prototipo. Y en el cuerpo, esto estaba, no, esto está en HTML. Tengo que ir acá. Por aquí lo pusimos. Acá. En el cuerpo también va entre los paréntesis de los parámetros y la llave que inicia el cuerpo de la implementación del método. ¿Sí? Bien, y eso es lo que tengo preparado para hoy. Tuve este problema que no logré resolver, pero resolverlo para el lunes. O voy a crear un archivo nuevo, no sé qué voy a hacer. Sí. Está con ese problema. Sí. Pero bueno, lo voy a resolver, no se preocupen. Así que lo dejamos hasta acá, ¿sí?